Bienvenidos una vez más a Trascendi. Hoy es un privilegio contar con la presencia, aquí en nuestro set, de Wilfrido Castillo Cerrato, un abogado muy prestigiado, un abogado muy joven que ha incursionado en el derecho penal de una forma muy exitosa. Sin duda, en este momento en el que en el país hay muchas personas que tienen fuertes dudas de cómo se está llevando a cabo la justicia en el mismo, creo que es importante que nos adentremos y sepamos cómo se ha venido desarrollando este nuevo modelo de justicia en México. Así pues, le damos la bienvenida a Wilfrido Castillo y pues vamos a empezar la charla contigo. Abogado, bienvenido. Gracias. Muchas gracias a Trascendi. Gracias. Te veo muy joven y creo que tienes ya muchos éxitos en tu carrera. Por lo que he leído, catedrático, tienes maestrías, me estabas comentando hace un momento que ya un doctorado también. Has trabajado también en juzgados, estudiado en el extranjero y das cátedra. ¿Cómo se hace para tan joven poder abarcar tanto y con tanto éxito? Bien, pues primero apasionarte por tu carrera. Es lo primero que tienes que hacer y enfocar tus prioridades. La escuela es un pequeño paso a la carrera profesional. Aquí cada día, cada segundo, cada minuto vale mucho, vale absolutamente mucho y no se debe de perder el tiempo. Se tiene que ver las prioridades, sobre todo lo que te apasiona dentro del derecho, que el derecho es gigantesco. Te puede gustar la materia civil, la materia penal, la materia bursátil, te puede gustar muchas cosas. Pero aquí en este campo del derecho te tienes que especializar. Es una obligación de nosotros como abogados especializarnos y meternos de lleno en el estudio de esa especialidad. Ya no puedes ser licenciado en derecho sin ninguna especialización. Es como el médico ahora, hay que tener una especialidad. Claro, aquí haciendo el símil con los médicos, si tienes un problema cardíaco, pues tienes que ir con un especialista. Depende tu vida de la especialidad del profesionista. Lo mismo pasa con el derecho. No puedes atender un asunto de índole penal en donde se está jugando probablemente toda tu vida con cualquier tipo de abogado. ¿Y por qué te fuiste hacia lo penal? Habiendo tantas otras materias, hay quien dice que lo más agradable del derecho es a lo mejor lo mercantil, a lo mejor lo civil, que es muy complejo, que tiene muchas aristas, etc. Y te vas a lo penal, que a mí en lo particular me apasiona. Pero ¿por qué escogiste lo penal? Algo que me comentabas hace unos momentos, las áreas más agradables, el mercantil, por ejemplo. Pero yo veo que en temas mercantiles, civiles, fiscales, tú estás tratando con números, con cifras, con una casa, etcétera, con objetos. Claro. Pero en la materia penal te das cuenta que te metes en la vida, en el proyecto de vida de las personas. Porque te están poniendo en tus manos, están confiando algo incluso más valioso que la propia vida, que es la libertad. En esta materia, lamentablemente todavía en el país no se tiene en todas las materias, pero en lo penal sí, y por ahí se incursionó el nuevo sistema jurídico del país, el que está aplicado, que es dentro de todo la oralidad, la abreviatura del mismo, del proceso, etcétera, y que incluso cambia diametralmente porque antiguamente se te acusaba y tú tenías que demostrar tu inocencia. Y ahora pasas a que el Estado, por conducto del Ministerio Público, te acusa y ellos tienen que probar en primer lugar tu responsabilidad. Además de que el juez está presente ahora, antes no, todo era por los documentos y ahora tiene que estar presente en sesiones y hay una serie de cambios. Para ti, ¿te tocó estar estudiando cuando todavía estaba vigente un sistema y te toca profesionalmente otro sistema? ¿Cómo ha esto marcado tu vida? Incursioné en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, en un juzgado de primera instancia penal, pero también incursioné en los procesos penales federales, en el Poder Judicial de la Federación. Y ahí
la experiencia pues tiene varias caras. Para empezar, hay una experiencia buena y también una experiencia mala. ¿Cuál es la experiencia buena? Es que la justicia siempre llega y los responsables en algún momento de la vida van a tener que dar la cara ante la justicia. Pero tenemos también la parte mala, en donde hay error judicial o un confeccionamiento de culpables. Y las posibilidades para que se defendieran en un sistema de corte mixto como era el anterior eran muy difíciles. ¿Por qué? Porque teníamos un aparato estatal del Ejecutivo a través de sus ministerios públicos en que se les dotaba de una serie de poder que es imparable. ¿A qué me refiero con esto? Había un tipo de valoración de prueba que se llama la prueba tasada. ¿Qué es esto? Nuestra ley tenía un listado de pruebas y requisitos de esas pruebas que las hacían plenas. Si eran pruebas practicadas por el Ministerio Público bajo ciertos requisitos, eran totalmente plenas. Los videos de seguridad pública, al ser emitidos por una autoridad, eran prueba plena. El Ministerio Público también tenía facultades, por ejemplo, de la fe pública, en la cual si afirmaban que esta camisa era verde fluorescente, era verde fluorescente. Punto, claro. No había otra opción. Esos pequeños aspectos hacían que hubiera una superioridad por parte del Estado en contra del justiciable. ¿Y eso qué ocasionaba? Injusticia. Sí, porque no estaban en el mismo nivel. Claro, injusticia. Y anteriormente lo que se conocía como una consignación pasaba a ser una sentencia anticipada de lo que te iba a pasar al final de un proceso. Se da una revolución, toda esta experiencia pues en lo personal pues trae una necesidad de mejorar las cosas a nivel personal, que se ha estado expandiendo, porque el trabajo es no solamente de uno como abogado, sino de muchos como abogados que día a día con resoluciones, con trabajo que nosotros hacemos, llega al Poder Judicial, se sientan antecedentes, jurisprudencia, criterios que dirige la actividad de los juzgadores, y eso es el verdadero trabajo que da gusto poder plasmar. Toda esta experiencia pues ya se traduce en la coincidencia del cambio de sistema. En 2008 se da una reforma que cambia absolutamente todo el sistema de justicia penal y el sistema nacional de seguridad pública. Eso es lo que concretamente cambia. Y hay 8 años precisamente para que en todo el país se lleve a cabo. Sí, lo que conocimos como una vacatio legis. 8 años de vacatio legis hasta que en 2016 es la fecha en donde llegamos al tope, llegamos al límite y llegamos a una implementación de todo el país. Hay este nuevo modelo de justicia en el país y es un parteaguas. Es totalmente diferente a lo que había y lo que ahora empieza. Es decir, estamos como con un recién nacido aquí. Obviamente hay muchas cosas todavía en las cuales caminar. Tenemos en realidad 3 años de que está vigente en todo el país. Algunos tienen un poquito más, otros menos, etcétera, pero a nivel nación estamos con 3 años apenas. Esto ha implicado un cambio para todos. Y yo hace un rato te comentaba, tú estudiaste con un sistema y tuviste que especializarte como abogado en la parte que a ti te toca para participar en una de las modalidades que es el juicio oral. ¿Cómo lograste toda esta capacitación y ahora estás incluso especializado en ello? Sí, pues se tiene que buscar los lugares en donde ya existe una experiencia probada. Chile, Colombia, Estados Unidos, ya fueron pioneros en la implementación de sistemas como el que tenemos actualmente en México. Entonces, pues empezó la carrera por la especialización. Especialización con ex jueces, ex magistrados, fiscales en activo, defensores públicos privados de los Estados Unidos. Incluso pues me tuve que retirar al extranjero para poder especializarme en esta materia. Y ello, con la experiencia que tenía en el sistema anterior, pues me permitió hacer una diferenciación de qué era el sistema anterior y qué es el sistema actual. ¿Para qué? Para prevenir errores del sistema, para no repetir errores del pasado. Este sistema es enemigo de quienes no se preparan,
porque tenemos 3 puntos de vista en cualquier tipo de audiencia. Una mesa de persecución penal, una mesa de la defensa y un tribunal de enjuiciamiento o un juez de control. Y este juez va a valorar si el contenido académico, jurídico y racional de una de las partes debe de prevalecer sobre del otro. Ya no hay un beneficio de que puedes ir a tu oficina, estudiar el asunto y llegar a exponerlo. Tienes un asunto y lo tienes que resolver. Y esta actitud va a generar el nicho de oportunidad en todos los procesos que puedes tener en tu vida. Por eso es muy importante tener la seguridad personal y la seguridad académica de sustento de tus argumentos. Entonces ya aquel dicho que dice que no solo hay que serlo, sino hay que parecerlo también, claro, cobra vital importancia en este nuevo modelo. Totalmente. En este nuevo modelo todo cuenta, absolutamente todo cuenta. La forma en la que te diriges a un juez, a un tribunal de enjuiciamiento, la rectitud como profesionista y como persona ante tu contrario, la capacidad académica, absolutamente todo se toma en cuenta. ¿Pero tú crees que va a dar resultados en el breve tiempo? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo hablo de la experiencia de la Ciudad de México. Tenemos tribunales de enjuiciamiento justos, acordes a una prudencia académica, prudencia moral y sobre todo un criterio jurisdiccional correcto. Hay absoluciones, claro que hay absoluciones que se basan en un trabajo adecuado de las defensas, un criterio adecuado de los órganos jurisdiccionales. No podemos hablar de injusticias porque las injusticias no existen. Lo que existe es mala preparación de los asuntos, porque los jueces van a resolver con las posturas de las partes. Y por eso el rezago que tenemos de tantas personas. Claro, claro, tenemos un rezago impresionante, impresionante. Se hablaba del 95% incluso de muchos de los internos. Pues bueno, simplemente tomando en consideración las mesas de rezago especializadas de la Procuraduría, en donde son montañas de expedientes que hasta la fecha no se pueden judicializar. Hay 2 preguntas concretamente que quiero todavía ahondar en ellas. Una de ellas es el papel de las mismas universidades en la preparación en este nuevo modelo para los nuevos abogados. Las universidades se deben de preparar, deben de hacerse de profesionistas operativos, por lo menos en cuanto a la enseñanza del derecho penal, porque el derecho penal ya es un derecho operativo. Deben de contar con una infraestructura bastante fuerte. La infraestructura para la enseñanza del derecho penal en su vertiente de sistema penal acusatorio, para empezar, no es barata. Y solamente aquellas instituciones serias dotarán a sus universidades de infraestructuras que permitan a los estudiantes a dar un acercamiento más verdadero a lo que es el derecho penal. Y sobre todo el papel que juegan las universidades con los acercamientos a las instituciones públicas es algo muy importante. Aquellas universidades que tienen convenios para la prestación, por ejemplo, del servicio social, que permiten que los muchachos accedan a trabajar en las procuradurías, en el Poder Judicial de la Federación, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, etc. ¿Para qué? Para que de primera mano comiencen a adquirir la experiencia que más adelante se les va a exigir. De esta forma, pues no van a tener tanta complejidad de incorporarse al verdadero reto que es estar frente a un juez, que no es nada fácil cuando vas iniciando tu carrera profesional. La escuela, claro que es importante, es la piedra que va a iniciar un camino interminable en el cual nunca vamos a dejar de aprender y que tenemos que aprovechar día a día. La escuela es un elemento para empezar a darte una solidez académica que vas a tener que seguir confeccionando, robusteciendo día a día. Sin embargo, la escuela solamente es un pequeño reto respecto de toda la vida profesional que va a tener uno. Porque en la escuela, si te equivocas, no pasa nada.
Solamente lo que puede llegar a pasar es una mala calificación. Y puedes repetir la materia. Y no pasa nada. Claro. Como abogado, un argumento erróneo involucra incluso tu responsabilidad penal como abogado. Porque hay delitos específicos para abogados. ¿Por qué? Porque son imprudentes al momento de hacer argumentaciones, alegan hechos falsos, falsean pruebas de forma dolosa o culposa. Según estadísticas se ha mostrado que existe poca confianza en este país en cuanto a la procuración de justicia. Tienen sus dudas. ¿Crees que este modelo, esta preparación ideal que se busca en los nuevos abogados, en los nuevos profesionistas, porque también se les está dando, por ejemplo, a ministerios públicos, se le dio ya jueces, se le da a asociaciones de abogados, etcétera? ¿Crees que esto, en el corto plazo, se pueda modificar el sentir de la sociedad en general? Por supuesto que sí, y se está modificando. Hay un principio del sistema que es el principio de inmediación. ¿Qué quiere decir la inmediación? La presencia de un juez o un tribunal de enjuiciamiento para percibir las pruebas, para percibir los hechos. ¿A qué me refiero con esto? Un juez, al momento de declarar un testigo, una víctima, el propio acusado, debe de estar enfrente escuchándote, valorando la prueba, valorando tu testimonio. Al final de un proceso de carácter penal, siempre hay alguien que gana y siempre hay alguien que pierde. Claro. Pero desgraciadamente, en muchos casos, quien pierde es la sociedad. Cuando se dicta un fallo de absolución, se están garantizando derechos. ¿Por qué? Porque se está protegiendo a un inocente. Porque la persona que está sentada en el estribillo del culpable puede retomar su libertad porque no se acreditó un delito. Pero es un nicho de oportunidad cuando se dictan fallos de absolución. Y te voy a decir por qué. En materia de derecho penal, en la vertiente de derecho victimal, existe algo que se llaman medidas de satisfacción. La medida de satisfacción por excelencia para la víctima es el conocimiento de la verdad. La víctima tiene derecho a conocer la verdad. Y cuando se dicta un fallo de absolución, los jueces ordenan y señalan al Ministerio Público que la Fiscalía le tiene que dar cuentas a la víctima para conocer la verdad. Y que tiene que hacer una investigación de tal forma que el responsable comparezca ante el Poder Judicial de la ciudad, Poder Judicial Federal o el de las entidades federativas. Cuando una víctima sale de una sala de oralidad en donde se condena o se absuelve a una persona, ellos tienen la certeza de qué fue lo que verdaderamente pasó en un procedimiento. Aquí ya no estamos ante el oscurantismo de un proceso que se llevaba en un escritorio y una silla detrás de un cristal con una persona detrás de una reja. Aquí tenemos audiencias públicas en donde cualquiera de nosotros, como parte de un proceso o como sociedad, podemos acceder a esa audiencia, podemos sentarnos en la sala de audiencia y saber qué trabajo está haciendo la Fiscalía, qué trabajo está haciendo la defensa y qué trabajo está haciendo el Poder Judicial. Para que ante un desenlace favorable o no favorable, depende el tipo de interés que se defienda, tengamos la claridad de la determinación que se dé. Porque debemos de tener en cuenta algo muy importante, que uno de los fines del proceso penal es el esclarecimiento del hecho. Porque eso es lo que la sociedad busca. La sociedad no busca una venganza privada en contra de quien tiene el carácter de delincuente. A la sociedad no le sirve de absolutamente nada tener a alguien en prisión toda la vida. Claro. No sirve de nada. Lo que sirve es que tengamos un sistema de procuración y administración de justicia
eficiente. Pero eso habla también de una nueva ética para los abogados. Claro. De no defender a cualquiera nada más por el simple hecho de ganar un dinero, sino que tiene que estar convencido de que su cliente es inocente para poderlo defender. Claro, aquí entra en juego la ética profesional y la ética personal. Cuando se defiende un caso, cuando llegan y cruzan la puerta del despacho, no sabes qué sorpresa te puede llegar. No sabes qué historia, no sabes qué asunto, no sabes qué características va a tener el caso que te van a presentar. La gente comete errores y comete errores terribles, claro. Pero no estamos hablando de defender causas para generar impunidad. Estamos hablando de defender causas para generar justicia, que incluso conllevan en solicitar no absoluciones, sino sanciones justas, que no involucran una prisión vitalicia, condenas de 90, 100, 300 años que se dan. Eso no es una práctica adecuada. Lo que se debe de pedir es justicia. Porque en este nuevo modelo también se permite que se declare culpable y que puedan ver una reducción de la pena. Claro, tenemos el procedimiento abreviado, Claro. que es una nueva figura en este sistema penal acusatorio, en el cual hay un reconocimiento del hecho por parte del acusado y tiene beneficios en la reducción de su sentencia. Se toma en consideración la voluntad que tiene el acusado. ¿Para qué? Para pagar a la sociedad el quebranto que hizo del pacto social. Y de esta forma se logra satisfacer el interés de la víctima, se logra satisfacer el interés alto de la sociedad y se logra los fines de una sanción, que es reinsertar a una persona a la sociedad. Pues con esta visión alentadora, yo te agradezco mucho y con esto creo que nos quedamos. A nombre de todos los que estamos en Trascendi, es un placer haber platicado contigo, Wilfrido Castillo, y pues que sigan los éxitos, porque tu preparación así te lo permite. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.